Le agradezco el día de hoy al doctor Daniel Sobato que esté aquí. El doctor Sobato, que es un importante jurista, politólogo, experto en temas de democracia y elecciones, gobernabilidad y bueno, pues todo lo que el doctor Sobato hace constantemente para revisar lo que pasa en el mundo y en este continente en particular, pues está aquí para conversar sobre este primer año de Donald Trump en la Casa Blanca. Todo lo que se puede decir. Daniel, bienvenido, feliz 2026. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Muchísimas gracias por esta invitación. Un placer estar dialogando nuevamente contigo y con tu audiencia. Muy feliz año. Y espero que tengamos 3 o 4 horas para analizar este primer año de Trump, Para empezar a como para hablar, ¿no? Para empezar a empezar a hablar. analizarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, pues como creador y editor de Radar Latam 360, pues has revisado estos 12 meses. Eso, ¿qué decir un día como hoy? Han pasado 12 meses y es un año que parecen 100. Es un año. Yo creo que había una expresión que reflejaba muy bien esto, que decía, hay veces que hay décadas en que da la sensación de que no pasa nada y hay años donde dan la sensación de que han pasado décadas. Y yo creo que este es un año donde da la sensación de que han pasado incluso más de una década. Estamos claramente, Carmen, en un punto de inflexión, es un punto de ruptura, pero no es una ruptura o un proceso de cambio similar al que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Tuvimos muchos. Tuvimos el fin de la Guerra Fría en 1989, la caída del muro de Berlín, tuvimos la crisis financiera del 2008, antes habíamos tenido el ataque a la Torre Gemela en el 2001. O sea, cambios no han faltado, pero aquí sí estamos en una situación de ruptura, donde el viejo orden liberal internacional que prevaleció desde 1945 hasta hace un año, está siendo rápidamente reemplazado y sustituido por este gran factor acelerador y disruptor que se llama Donald Trump, por la ley de la jungla, por lo que Richard Haas ha llamado el nuevo desorden internacional, por la ley de la fuerza. Y quizás la mejor manera gráfica de verlo, Carmen, es recordar la entrevista de Trump con Zelensky, cuando él organizó ese show donde le dijo a Zelensky, además de haberlo maltratado fuertemente, tú no tienes las cartas, yo soy el que tengo las cartas. Eso es lo que ha venido determinando lo que The Economist la semana pasada tituló en su portada el regreso de las políticas del capitalismo de cañoneras. Y eso es donde estamos hoy. A la luz del reciente informe de riesgo político de Eurasia, el riesgo número 1 de los 10 que ellos señalan a nivel mundial es precisamente la amenaza de Trump, tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Y en el foro de Davos que se inauguró ayer, el principal riesgo político, el número 1 a 2 años vista, es la confrontación geoeconómica, y en el quinto lugar de esa lista de 10 riesgos está precisamente el tema de una posible confrontación, o sea, de guerras entre estados. Nosotros también, en el informe que hicimos con el Centro de Estudios Internacionales de los 10 riesgos políticos más importantes en América Latina, destacamos en una posición de mucha importancia la nueva geopolítica y la doctrina Monroe de Trump hacia América Latina. Así que este es el factor fundamental que tenemos que tomar en cuenta. Ni más ni menos. Sí, es un giro copernicano. Estamos hablando de cambio de ejes para un nuevo orden mundial. ¿Que será cómo? Porque si venimos de un orden mundial que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial y se está dinamitando desde la principal potencia, ¿qué puede sustituir esto? ¿Cómo describir lo que está perfilándose? Mira, quien lo está eh, subvirtiendo, quien lo está dinamitando, para utilizar tu término, es el presidente del país que fue el que construyó, el artífice, el arquitecto de ese hoy viejo orden liberal internacional.
fue Estados Unidos el que, a través de los años, fue construyendo un sistema de organizaciones internacionales, de normas de derecho internacional humanitario, de normas de derecho internacional público, etcétera, que en gran medida tuvieron un resultado positivo desde el punto de vista, hace 80 años no tenemos una guerra mundial en los términos de que tuvimos con la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se benefició mayoritariamente de ese orden, que ahora es el que dice Trump, del cual Estados Unidos supuestamente ha sido víctima. Esto también es una característica inédita, Carmen, porque por lo general nosotros hemos visto a lo largo de muchos años, de miles de años, cómo ha ido cambiando el poder en diferentes potencias. Pero las potencias revisionistas, es decir, las potencias que criticaban al actual estado del orden internacional y decían es injusto, eran las potencias que estaban emergiendo. Eso venía diciendo Tucídides, que cuando una potencia venía emergiendo y desafiaba al orden internacional vigente, podía haber el riesgo de una confrontación. Lo curioso de esto es que es el propio Estados Unidos quien construyó ese orden, quien ayudó a formarlo, quien se benefició ampliamente, el que ahora a través de Trump está dinamitándolo. Y eso también es absolutamente algo nuevo. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, si uno lee la reciente doctrina de seguridad nacional adoptada en diciembre del año pasado, yo te diría que en principio podría haber, acá no hay consenso entre los expertos en materias internacionales, yo soy de la idea de que leyendo ese documento corto, menos de 30 páginas, de ahí se perfila de que lo que tiene en la mente Trump es el hemisferio occidental, o sea, desde Canadá hacia abajo hasta la Patagonia, incluyendo a Groenlandia, tema de hoy, eso pertenece, dice Trump, a nosotros, dice nuestro hemisferio. Cuando dice nuestro hemisferio, no es nuestro, es el hemisferio de Estados Unidos regido por el tema de American First, es decir, la maximización de los objetivos y prioridades de Estados Unidos. Y después habría otras áreas de influencia, donde él es muy tolerante, yo diría muy tranquilo en su enfoque respecto de China. Habrá que preguntarse qué podría eventualmente llegar a pasar si China en algún momento decide avanzar hacia Taiwán. Va a haber una reunión muy importante de Trump con Xi en abril. Yo creo que hay que ponerle foco a ese tema. Y después tenés el otro ámbito, que es el ámbito parte de la Europa del Este, donde ahí está jugando un papel muy importante Rusia frente a la guerra de Ucrania, ya vamos casi por 4 años, y el más castigado de todas las regiones es Europa. Y ahí es donde yo creo que estamos viendo hoy con el tema de Groenlandia, antes con el tema de la OTAN, antes con el tema de los aranceles comerciales a Europa, la gran tensión de dos grandes aliados como eran Estados Unidos y Europa, y que hoy están pasando por una situación en la cual Trump no ha descartado la posibilidad de una acción militar que haría saltar por los aires a la OTAN por el artículo 5. Así que ese es un elemento central. Trump llegó a hablar en ese documento de seguridad nacional de que Europa corre el peligro en los próximos 20 años, si no se pone las pilas, de una crisis existencial. Así que ahí hay un tema central que reformula la geopolítica que conocíamos hasta ahora. Ni más ni menos. Puesto todo esto a la luz de reuniones como las que tienen lugar hoy en Davos, se espera la reunión de Donald Trump con las partes, dijo, del tema Groenlandia. ¿Qué tipo de cosa puede ocurrir en un contexto donde está, digamos, la crema innata del mundo financiero, del mundo de negocios, del mundo político, justamente en Suiza, y en donde está como figura dominante precisamente Donald Trump y este tema? Carmen, hoy habló hace un rato el presidente Macron. Sí. Y a su vez le mandó un mensaje, Macron, a Trump diciendo, sentémonos, busquemos una solución. Acá hay un problema central. En este año, Europa ha venido corriendo por detrás
y siempre doblegándose a los deseos y designios de Trump. Lo vimos cuando von der Leyen fue al club privado de Trump en Escocia para negociar el tema de los aranceles, y la reunión tuvo lugar en el club privado de Trump en Escocia por la tarde de ese domingo, porque en la mañana había que darle tiempo a Trump para que jugara al golf. Estos gestos no pasan desapercibidos. Después vino la negociación de Trump y la imposición a la OTAN de que subiera al 5% del Producto Interno Bruto los gastos en defensa. De nuevo, Europa tuvo que, para evitar confrontar abiertamente, que doblegarse. Ahora está el tema de Groenlandia y la amenaza de una nueva guerra comercial, porque Trump dijo, si no logro lo que quiero, empiezo el 1 de febrero imponiéndole 10% de aranceles, y si no logramos una solución, a partir del 1 de junio el 25%. Y ahí está Europa estudiando si va a aplicar en respuesta unas sanciones económicas de más de 90.000 millones de dólares. Yo creo que el límite, la línea roja aquí está con el tema de soberanía. Todo lo demás yo creo que Europa se lo va a tener que entregar. Dinamarca lo mismo y Groenlandia. Mayor presencia militar, un montón de concesiones. ¿Así lo ves? Que Trump está exigiendo. Pero Trump no quiere eso, porque eso lo tiene. Él sabe que eso lo tiene. Trump lo que quiere es apropiarse de Groenlandia. Y ahí es donde yo creo que Europa va a tener que trazar una línea roja, porque si Europa no traza una línea roja con el tema de la soberanía, y Trump puede pegarle el manotazo a un territorio semiautónomo, pero que claramente tiene una relación de mucha cercanía con Dinamarca, en el ámbito europeo, realmente yo creo que lo de Europa sería jaque mate, ¿no? Entonces yo sí creo que nos estamos acercando a un punto tremendamente peligroso. Tremendamente peligroso, y bueno, simultáneamente a lo que está ocurriendo con Groenlandia, hay varios frentes abiertos a nivel mundial por Estados Unidos, conflictos históricos que están ahí y en los cuales ha intervenido Estados Unidos en este año que ha transcurrido. Por supuesto el tema de Gaza, por supuesto el tema de Venezuela, que es un enigma finalmente cómo va a terminar de ocurrir lo que tenga que ocurrir en Venezuela, apostando y subrayando, como lo has hecho tú y hay que hacerlo siempre, que la única salida real para Venezuela es en clave democrática, pero en lo que estamos es otra cosa que vamos a ver en qué termina. A Trump en este momento no le interesa la democracia. En ese documento de la nueva doctrina de la seguridad nacional, Carmen, la palabra democracia, la palabra derechos humanos no figura. A Trump lo que le interesa en el caso de Venezuela es el petróleo y toda la riqueza mineral que tiene Venezuela, y mientras este grupo, que es el mismo del chavismo, con Delcy Rodríguez, su hermano Jorge, con Diosdado Cabello, con Padrino López, sigan cumpliendo las instrucciones detalladas que le da Trump a través de Rubio y a través de Hexet, yo creo que por eso The Economist titula precisamente esto, ¿no? El regreso de la política del capitalismo de cañonera. Es decir, realmente muy, muy peligroso lo que estamos viendo, porque hay un total desprecio a las normas del derecho internacional. No hay ningún tipo de consideración sobre cómo ayudar a restablecer la democracia, y lo que hay es un interés económico donde a su vez tanto Trump como su secretario de Energía han dicho que ellos van a manejar la riqueza petrolera de manera indefinida. Estamos hablando del país que según todas las estadísticas tiene las mayores reservas, el 17% de las reservas a nivel mundial. Entonces ese es otro claro ejemplo, pero en este caso en el hemisferio occidental, lo mismo que Groenlandia, donde él la ubica, donde dice aquí en este es nuestro hemisferio y en nuestro hemisferio nosotros vamos a hacer lo que le sirva al American First. Básicamente lo que querramos, por las buenas o por las malas. Y aquí tenés países vasallos prácticamente, como es el caso del presidente Bukele en El Salvador, como es el caso del presidente Milei en Argentina, como hasta cierto punto es el caso del presidente Daniel Noboa en Ecuador, que claramente están muy cercanos a Trump porque cumplen todos sus deseos. Tenés otros países con el cual ha tenido algunos enfrentamientos que están en proceso de ver
cómo se termina de aterrizar el caso de Petro, que tiene una cita en febrero en la Casa Blanca con Trump. Tenés el caso muy importante de Lula en Brasil, que fue el único de la región que lo enfrentó con cierto éxito, de manera inteligente, porque Brasil tiene densidad, músculo para enfrentarlo. 38% de sus exportaciones van a China, solo el 12-13% va a Estados Unidos. Y después tener la situación muy particular, claramente, de México, con estas 11 llamadas telefónicas y estas concesiones, sin confrontar directamente, de la presidenta Sheinbaum tratando de navegar. Y vamos a ver, porque el año 2026 termina siendo un año clave, tanto para México como para Estados Unidos, como para América Latina. ¿Por qué? Ustedes tienen renegociación de TEMEC. En Estados Unidos van a estar las elecciones de medio periodo en noviembre, pero antes viene la pelea de fondo con la Fed, con la Reserva Federal y con su presidente Powell, que termina alrededor del mes de mayo. Eso está poniendo muy nervioso a los mercados, lo mismo que el tema Groenlandia. Si vos ves ahora el S&P, el Dow Jones, el Nasdaq están cayendo con fuerza, el dólar sigue perdiendo valor frente a otras monedas. Y a su vez en América Latina es un año clave, porque vas a tener 4 elecciones, Costa Rica la primera, pero 3 en Sudamérica que van a definir el mapa político. Perú, pero sobre todo Colombia, y la madre de todas las elecciones en Brasil en octubre. Y habrá que ver qué pasa en esas elecciones, y habrá que ver si Trump, lo mismo que hizo en Argentina, lo mismo que hizo en Honduras, quiere y va a intervenir de manera plena en las elecciones en esos países. Así que se vienen muchos temas a los cuales es fundamental poner la lupa en este 2026. Si el 2025 fue intenso, el 2026 seguirá siendo igualmente intenso, volátil, de mucha incertidumbre, pero por sobre todas las cosas mucho más definitivo. Porque si Trump pierde en las elecciones de medio periodo, Carmen, al menos la Cámara de Representantes, le van a quedar únicamente 2 años, salvo que quiera cambiar la Constitución y quiera buscar un tercer mandato, donde él va a quedar como un pato cojo. Es decir, los últimos 2 años sin mayoría en ambos congresos, y ahí sí creo que se le va a complicar mucho la situación. Pues todo por verse, mi estimado y querido doctor Daniel Sobato. Para cerrar, siendo tú uno de los expertos más importantes a nivel mundial y por supuesto en este continente, estudioso y defensor de la democracia y del Estado de Derecho, ¿qué decir al respecto? ¿Cómo defender estos ejes principalísimos que técnicamente el mundo tendría que estar defendiendo frente a un personaje como Donald Trump? Mira, la pregunta es súper relevante, Carmen, porque no solamente a nivel mundial, es el peligro que Trump representa al interior de los Estados Unidos para la democracia norteamericana. Fíjate la manera en que ha venido ejerciendo este año el poder presidencial, de una manera totalmente imperial, sin límites, con los pocos límites que le fueron marcando algunos jueces federales. Vamos a ver qué pasa con la Corte Suprema respecto al pronunciamiento que se está haciendo esperar sobre si la política de aranceles que aprobó Trump con base en la ley de emergencia ha sido correcta o no, o si eso es competencia del Congreso, porque eso sería un golpe durísimo que le daría a la política comercial de Trump. El otro elemento fundamental, 2 cosas que hay que tomar muy en cuenta, Carmen. Su declaración en la entrevista que hizo con The Atlantic en abril, donde él dijo que a diferencia de su primer presidencia, en esta segunda presidencia, y por eso él se rodeó de leales e incondicionales, él iba a dirigir Estados Unidos y dijo voy a dirigir al mundo. Y lo está haciendo. Pero la más preocupante de todos es la entrevista de hace 2 semanas con el New York Times, cuando dijo, yo no tengo límites, mis únicos límites, atendamos bien este tema que dijo, Sí. mis únicos límites son mi propia moralidad y mi propia mente, dijo. Yo no creo ni tengo ningún límite con el tema del derecho internacional. Y consecuentemente hacia adentro está empujando. ¿Por qué? Porque de momento tiene control absoluto de MAGA, tiene bastante control de los republicanos, aunque veremos cómo se van a ir tomando a distancia algunos de ellos para no perder las elecciones de noviembre, de medio periodo.
El Partido Demócrata, que ha venido ganando algunas elecciones últimamente, todavía no está con el músculo suficiente. Ojalá se recupere para hacer un checks and balance. Ojalá la Corte Suprema se ponga los pantalones largos y le ponga límites claros, porque de lo contrario lo que vamos a ver es esta presidencia con ejercicio de estilo imperial, donde él va a ir arrasando. Y si eso no tiene control dentro de Estados Unidos, claramente lo que estamos viendo a nivel del mundo en materia de democracia es muy preocupante, Carmen. Porque si bien algunas democracias se están resistiendo, otras democracias ya han ido deteriorándose, estancándose en franco retroceso, y todos los índices principales en materia de calidad de la democracia muestran que en los últimos años son más los países que viajan de la democracia hacia el autoritarismo que los países que viajan del autoritarismo a la democracia. No estamos en una contraola democrática plena, como hablaba Huntington, pero sí estamos como se ha venido señalando, entre ellos el profesor Larry Diamond de Stanford, de un proceso muy peligroso de recesión democrática. La democracia está pasando por malos momentos, no como antes solamente en la periferia, sino también en aquellos lugares donde era central, parte de Europa y claramente también en Estados Unidos. Ni más ni menos. Pues, doctor Daniel Sobato, te apreciamos muchísimo tu presencia y seguiremos hablando, si tú nos lo permites, en este 2026. Feliz año para ti y para tu familia. Muchísimas gracias, Carmen. Un año intenso. Yo creo que hay que ponerle lupa porque se vienen cosas muy, muy determinantes para después los otros años. Ni duda cabe. Gracias por estar aquí y un abrazo. A ti, un abrazo fuerte.